Los tiempos cambian y nos transforman. Nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios. Funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz Cuenca, casa administrativa, miracielos, posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Matas. Extensiones, Cañar y La Troncal. Centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP. El alma mater
a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo, dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. La carrera de odontología de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida a las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. En este momento damos paso a la doctora Elizabeth Navarro Palomino, cirujana dentista en la Universidad de Sao Paulo, odontopediatra en la Universidad de Sao Paulo, Facultad de Bauru, Brasil, curso de perfeccionamiento en periodoncia en la PCD Brasil, curso de perfeccionamiento en endodoncia en la Uningá Bauru, docente invitada para la capacitación en el Ministerio de Salud Arequipa, Perú, stage en la Clínica de Dentística Restauradora FOB Bauru, Brasil, quien expondrá el día de hoy importancia de las técnicas de cepillado dental en salud pública. Bienvenida, doctora. Buenas tardes con todos. Voy a compartir mi pantalla un ratito, por favor. Doctora, por favor, si nos facilita habilitando el audio. Es que no sé qué pasó, se trabó otra vez. Creo que es problemas de internet. Ahora sí les voy a compartir. Espero. Doctora tuvo un inconveniente. Vamos a dar paso al doctor Diego Esteban Palacios Vivar, especialista en cirugía bucal y maxilofacial, diplomado en cirugía ortognática, máster en dirección hospitalaria UNIR España, investigador acreditado por la CENACID, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Oral y Maxilofacial,
miembro acreditado del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, docente de la Universidad Católica de Cuenca, director médico Fundación Hogar del Ecuador, editor de la revista OActiva, octubre 2019-octubre 2020, tutor programa de intercambio Universidad de Taylor, quien expondrá el tema manejo de la complicación bucosinusal. Bienvenido, doctor. Doctor, si nos ayuda, por favor, con su Listo. audio. Sí, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a estar revisando el día de hoy dos casos clínicos relacionados justamente a esta complicación que es subdiagnosticada en el ámbito de la odontología, y lo que he visto en más de una ocasión es que lo termina tratando y resolviendo un cirujano otorrino, debido a que no se da cuenta el odontólogo de que estamos con un defecto de ese tipo y permite que pasen los días, que el paciente tome una serie de medicamentos y al final no se termina recuperando y termina en un problema dental o un problema médico en ocasiones que puede ser severo. Entonces, les agradezco acompañarme en la plática del día de hoy. Cualquier pregunta la podemos dejar al final, con gusto tendremos tiempo para resolver. Ahora, bueno, ya mencionaron un poco de los lugares donde me desempeño. Dentro de mis actividades, aparte de ser maxilofacial, tengo un cargo administrativo y un cargo a nivel de editor. Bueno, actualmente en este periodo soy editor de sección porque ya cumplí mi periodo como director ejecutivo, entonces, pero estamos a las órdenes. Si alguien quiere publicar en nuestra revista, igual le puedo ayudar. Ok, es una frase que me gusta bastante en relación a qué significa la investigación, y es parte de lo que estamos aquí. Queremos solventar y tener menos dudas respecto a los problemas que nos enfrentamos en la vida diaria, ¿no? Y en el campo ontológico no es una excepción. Entonces, la investigación no es otra cosa que una curiosidad organizada. Entonces, el poder de alcanzar el conocimiento es plantearse las preguntas más allá de lo conocido. Entonces, igual estamos en esta parte de cómo tenemos que diagnosticar, qué tenemos que hacer, cómo podemos prevenir. Son condiciones que vamos a compartir el día de hoy y espero que les ayuden a permitir que esto ocurra, diagnosticarlo de forma temprano y saber cómo se debería tratar. Ahora, algo que es importante recordar son los espacios en los cuales nos manejamos los odontólogos. Tenemos lo que es el espacio temporal, el piso de la caída nasal, que en ocasiones se ve afectado también por infecciones, el espacio del seno maxilar, la fosa infratemporal, espacio bucal, orofaringe y los espacios que normalmente se encuentran procesos infecciosos severos, como son el faringio lateral y el espacio submandibular. Esta es una imagen que me gusta presentar siempre cuando comparto este tema. Es una imagen de un paciente que no vino conmigo, que vino con un otorrino que trabaja conjuntamente conmigo en el hospital, un hospital de la ciudad, y me dijo: Diego, ¿cómo ves? Este paciente está con una sinusitis. Entonces, ya vimos el caso y bueno, es una historia larga, coinciden varias cosas. Es una paciente con un cierto grado de inmunodepresión, deficiencia inmunitaria, toma algunos medicamentos que ocasionan que el proceso se agrave un poco más. Simplemente lo que ocurrió fue, intentó retirarse el diente juntamente en un consultorio odontológico. El diente capaz estaba en una posición difícil y terminó ubicándose a nivel del seno maxilar. Pero no quedó ahí, no se resolvió, nunca se quitó la comunicación, nunca se quitó el diente y pasó a ser un proceso infeccioso del seno maxilar, luego el seno etmoidal. Y bueno, aquí no tenemos la tomografía que nos indica, pero inclusive el seno esfenoidal se encontró comprometido con esta infección, ¿no? Bueno,
En este caso, dentro del tratamiento va encaminado tanto a cerrar el cierre de la comunicación bucosinusal como retirar el órgano dentario y retirar la mucosa que se encuentra en el seno maxilar, que ya se encuentra afectada y contaminada. Ahora, cuando estamos hablando de un cierre de fístula bucosinusal, una de las técnicas que vamos a ver en los casos clínicos es la técnica de cierre justamente con la bolsa adiposa de Bichat. Pero bueno, dentro de lo que es, primero me gusta establecer qué es una fístula y qué es una comunicación, porque son dos términos diferentes. Si uno permite que una comunicación entre la boca y el seno maxilar permanezca más de 48 horas, ya se le puede considerar un trayecto fistuloso. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente, tanto el moco y el aire formado en el seno maxilar tienen que desplazarse de forma fisiológica hacia lo que es el antro maxilar y llegar a la parte de la fosa nasal y a través de ahí generar la desembocadura del moco, tanto en la parte del orofaringe como en la parte nasal, en la parte de las narinas, ¿no? Entonces, ya tenemos un poco claro cuándo es una fístula y cuándo es una comunicación. Ahora, eso puede ocurrir por un sinnúmero de cosas. Puede ocurrir por un tratamiento inadecuado, que lo conocemos como iatrogenia. Lo podemos encontrar cuando un paciente sufre un traumatismo o puede estar asociado a otra patología. En la parte de la iatrogenia, lo común y lo que vemos siempre o vemos en la consulta cada semana es una extracción de un diente que aparentemente se consideraba sencillo, pero la proyección radicular se encontraba dentro del seno, no hubo un cierre correcto, el paciente estornudó o toseó, y en esta época que toser y estornudar está prohibido, uno se aguanta. El hecho de aguantarnos en hacer esas acciones nos va a generar un aumento de aire a través de esa herida, que nos fluya tanto el moco como el aire, generando una comunicación como tal. ¿Sí? En la parte traumática, cuando hay un accidente de tránsito, hay un accidente por un arma de fuego, una lesión con cuchillo, puede generar ese tipo de deformidades. Lo otro que vemos con mucha frecuencia también son quistes, son presencia de odontomas y de tumores, y tumores en los cuales nos puede generar un defecto, ya sea a corto o mediano plazo, si es que no se ha planificado de la mejor forma para lograr un cierre en una primera intención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o a qué ocurrir? Va a depender mucho si estamos lidiando o nos estamos enfrentando con un seno maxilar que está previamente contaminado, ¿sí? Si es un paciente que cursa o tiene procesos alérgicos frecuentemente, va a reaccionar diferente que un paciente que no tiene alergia, que no tiene comezón, que normalmente no presenta alteraciones en el aspecto de las vías aéreas superiores. Ahora, podemos revisar varios artículos en la literatura, pero todos van a centrarse en un punto particular, el tamaño del defecto. Entonces, en ocasiones es difícil predecir el tamaño del defecto que se ha creado luego de una extracción, luego de un accidente, luego de un tumor. Pero lo que sí la literatura nos aconseja es que si el defecto creado está cercano a los 5 milímetros, el cierre va a ser espontáneo, o sea, va a formarse el coágulo se va a estabilizar y va a cerrarse la comunicación como tal. Si es que el defecto se considera algo intermedio, entre 2 y 6 milímetros, es recomendable hacer un cierre, ya sea con un colgajo que vamos a revisar, o lo más sencillo ahora que tenemos disponibles las membranas de colágeno, es hacer un cierre con la membrana. Si el defecto ya pasa de 5 milímetros o más, deberíamos ya hacer alguna actividad rotacional, colgajo o colágeno, para asegurarnos que esa comunicación no se mantenga. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos nada?
si el defecto es mayor a 5 milímetros, hay un porcentaje de un 50% de pacientes que desarrolle un proceso sinusal. O sea, que sienta el malestar de una cara pesada, de probablemente un dolor de cabeza o cefalea, aumento de la producción de moco, moco de mal olor, y va a pensar seguramente en acudir a un otorrino para tratarse de ese tipo de problemas. El porcentaje no termina ahí. Tenemos inclusive, si no hacemos nada, hay una alta posibilidad, vemos casi el 90% de pacientes que terminen desarrollando algún grado de sinusitis. Vamos a darles unas recomendaciones de cómo podemos evitar que ocurra y cómo podemos proteger al paciente que se desarrolle o permanezca un paciente con una sinusitis de origen bacteriano. Lo otro que me gusta siempre tocar cuando hablo de estos temas de accidentes es un poco de la ética médica. Lo importante es hacerle sentir al paciente que el objetivo que tenemos nosotros y él actualmente es resolver el problema. Al menos si la comunicación ha sido creado o ha sido provocado por otro profesional. En este caso, centremos la atención, el esfuerzo en calmar al paciente, que lo ideal y el camino correcto es toda la fuerza, toda la concentración, es en recuperarse y ya no pensar tanto en el problema. O sea, qué es lo que pasó, qué hizo mal el doctor, qué hice mal yo, sino ya centrarnos en cómo solucionarlo, ¿no? Que es la parte importante. Ahora, algo que también tenemos que revisar es cómo se encuentra ubicado el seno maxilar en la cavidad facial o en la parte del tercio medio de la cara, ¿no? Ahora, nosotros a veces en la práctica odontológica pensamos que los dientes están separados de todo el resto del cuerpo. Así a veces nos forman en las universidades con ese criterio. Ahora, en las nuevas generaciones que nos ha tocado enseñar y participar, ya tenemos inclusive materias y áreas relacionadas como patología estomatognática, clínica estomatognática, deformidades, justamente para completar y cambiar ese chip que alguna vez llegamos a tener nosotros cuando fuimos estudiantes. Los dientes aún más ahora se conoce con las tomografías que se encuentran en íntima relación, muchos de ellos del sector posterior, con el seno maxilar. Entonces, su estado de salud también puede involucrar directamente con lo que es un proceso sinusal o la conformación de moco o secreciones que puede llegar a tener el paciente. Ahora, ¿cuál es nuestro aliado? Nuestro aliado es el epitelio que recubre el seno maxilar, que permite mediante el movimiento de los cilios del epitelio cilíndrico simple pseudoestratificado retirar partículas de aire y retirar el moco. Ahora, esto se ve interrumpido cuando aparte de hacer la tarea normal que tiene los cilios, le agregamos un agente infeccioso, le agregamos una secreción purulenta, o todo eso se vuelve o empeora aún más cuando todo esto genere un bloqueo del meato que ya desarrolla una sinusitis que, aparte de tener las molestias que hemos mencionado, genere dolor y un hinchazón a nivel del pómulo de la cara. Ahora, como todo paciente, deberíamos iniciar con la historia clínica centrándonos en qué. ¿Hace cuánto tiempo pasó el accidente? ¿Sí? ¿Qué se le hizo? ¿Qué medicamento tomó? ¿Hay o no hay una presencia de secreción? ¿Se quedó algún segmento de diente dentro? Y si se realizó o no la maniobra de Valsalva. Ahora, algo que yo he enseñado a mis alumnos y considero que es un criterio de cada uno, elegir utilizarlo o no, es justamente la maniobra de Valsalva. ¿Por qué? Cuando estamos o hacemos la maniobra del Valsalva, que consiste en lo siguiente, de colocar, por lo general, agua dentro del alveolo, colocarle al paciente en una posición supina y hacer que el paciente se cierre la cavidad nasal y tire aire con el objetivo de buscar si es que se genera unas burbujas en la zona del defecto, y eso nos va a indicar
que hay una comunicación como tal. Repito, comunicación porque todavía no ha pasado el tiempo de generarse una fístula como tal. Ahora, particularmente a mí no me gusta hacer la maniobra inmediatamente porque aumento el riesgo, si tengo un defecto pequeño, de hacer un defecto grande, ¿no? Y aparte, tengo el riesgo de que pase el moco del seno maxilar de una forma más acelerada o de mayor cantidad del seno maxilar hacia el defecto del hueso. Entonces, yo elijo y hago una maniobra de Valsalva cuando el paciente no ha sido extraído el diente conmigo y ha pasado al menos 48 horas. Ahí ya no hay problema de que voy a empeorar la situación, porque la situación a las 48 horas ya está establecido y ya no hay un cambio como tal. Entonces, la maniobra de Valsalva que siempre escuchamos en la parte del diagnóstico clínico de hacerlo de forma inmediata, yo recomiendo postergar. Si a mí me ha ocurrido un defecto en la cual quiero tratarlo de forma conservadora, sí hago la maniobra del Valsalva a los 7 días, pero me guío más en los signos y síntomas que el paciente presenta. Ahora, hay muchos caminos que podemos elegir para un tratamiento. Va a depender también del tamaño como tal. Ahora, siempre lo importante es haber tenido el criterio de mencionarle al paciente o al menos tener en lo que es el consentimiento informado que esto puede llegar a ocurrir, ¿sí? No significa que se ha hecho algo mal, sino muy probablemente se ha unido una relación cercana del seno maxilar, un diente que está muy destruido y probablemente una técnica que no se ha hecho de la manera más pulcra, ¿no? Evaluar si existe o no una comunicación bucosinusal. Ahí vienen las otras partes que son tratar mediante un acontecimiento alveolar. Hay acciones que podemos realizar, acciones que son quirúrgicas y acciones que no son quirúrgicas. Cuando estamos hablando de no hacer cirugía, estamos viendo en relación a los bordes que tenemos de la herida y a la necesidad de no quitar un diente o un cuerpo extraño que se encuentre dentro de lo que es el seno maxilar. Ahora, vamos a hablar de algunos antibióticos y algún manejo que tenemos que hacer de forma integral, porque no estamos hablando solo de la boca ya, sino otro componente anatómico. Y dentro de las indicaciones, como mencioné, de los cuidados del paciente tienen que ser contrarias a los que llevamos en la realidad de hoy. Si estornuda, con la boca abierta. Si bosteza, con la boca abierta. Si tose, con la boca abierta. Es importante evitar toda acción que nos genere un aumento de la presión intranasal. Ahora, ¿cómo acondiciono y cómo mejoro la situación para realizar un proceso quirúrgico de forma correcta o exitosa? Primero, si es que hay algún ente, un foco infeccioso, un resto de hueso, un resto de diente, algún material, es indispensable retirarlo. Luego vienen lo que son lavados con ya sea iodopovidona o clorhexidina al 0,12% a través de lo que es la comunicación bucosinusal. Tratamiento antibiótico, manejo de AINES y eventualmente, viendo cómo está el defecto, viendo la situación del paciente, decidir hacer un cierre convencional o solicitar ayuda en la parte hospitalaria y hacerlo bajo anestesia general, dependiendo de cómo veamos al paciente. El cierre no quirúrgico es una de las cosas que usamos, pero más se aplica cuando tenemos lesiones y defectos de gran tamaño o gran dimensión relacionados con tumores o accidentes de tránsito. Estoy hablando en relación a lo que son las prótesis obturadoras. En cuanto a lo que son los cierres no quirúrgicos, el sistema de fibrinas ayuda, pero está indicado cuando el defecto en sí no es tan grande y ya cuando falla o ha fallado una técnica quirúrgica inicialmente. Ahora, otra de las opciones que tenemos es solamente hacer un cierre por segunda intención cuando estamos enfrentándonos con comunicaciones pequeñas. En este caso, nos apoyamos con un material hemostático, reabsorbible y suturamos con un punto en cruz o un punto colchonero
para generar una contaminación del seno maxilar. Otras técnicas que se pueden llegar a utilizar cuando el defecto es grande son cierres con mallas o cierres con algún material aloplástico. El cierre quirúrgico, tenemos varias opciones. Las primeras que les voy a presentar son opciones que les puede realizar o puede hacer, yo considero, cualquier odontólogo en la práctica general. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar las condiciones para poder traccionar el tejido. En este caso, las mejores condiciones son, justamente como mencionamos en la opción 1 y 2, un retiro de un segmento óseo, un retiro de un segmento intradental o interseptal con el objetivo de hacer un cierre y un avance de la mucosa como tal. En ocasiones nos podemos ayudar haciendo un avance tanto del vestíbulo del paciente como de la zona del paladar para lograr un cierre hermético. Hay otras técnicas que también tenemos que tomar en cuenta juntamente cuando el defecto bucosinusal nos ha generado un defecto óseo mayor y queramos hacer algún tratamiento, ya sea ortodóntico o un tratamiento con implantes. En este caso, tendríamos que lograr primero un cierre del tejido blando o de lo que es el piso del seno maxilar y en segundo, colocar un injerto de hueso para lograr una estabilidad del sector. Ahora, siempre es importante que el tiempo que pase del uno al otro al menos esté 4 meses para tener un cierre completo. Otra de las técnicas que podemos implementar es un cierre con un colgajo rotacional que se llama o un colgajo de cierre de raqueta que podemos ubicarlo a nivel del paladar. Ahora, eso nos vamos a enfrentar y una de las recomendaciones que nos dan los autores es que al menos del defecto que se ha creado debemos cubrir un 20% para encontrar un éxito en el tratamiento. Cuando defectos son mayores y no queremos utilizar lo que es un cierre mediante un material obturador o una prótesis, el último recurso que tenemos es hacer un cierre con un colgajo lingual. Ahora, podemos utilizar diferentes zonas de lo que es la lengua, aunque lo preferentemente hemos hecho es hacer un colgajo a nivel del dorso de la lengua para llevarlo a la zona del paladar o que nos genere la comunicación en esa zona. Ahora, lo recomendable es justamente en defectos que estén cercanos al centímetro y medio o los 15 milímetros y luego que los otros principios han fallado. Esta es una técnica que se toca hacer de forma hospitalaria, es una técnica molestosa en la cual el paciente tiene que estar cerrado la boca al menos 14 días, en ocasiones 21, con el objetivo de poder nutrir con la parte de irrigación del colgajo que tenemos y que se transfiera eso mediante un proceso cicatrizal a nivel del defecto en el paladar. El tratamiento predilecto por la mayoría de cirujanos es hacer un cierre utilizando la bolsa adiposa de Bichat. Ahora se ha vuelto muy popular utilizar o retirar la Bichat debido a que se ha popularizado que es un tejido pues que no sirve, que está en exceso. Y si bien tiene algo de cierto, realmente la Bichat lo utilizamos solamente en la etapa que estamos amamantando. Succionando es una parte de que ayuda para movilizar mejor los músculos. Posterior a eso, tiene una limitada función. Pero en la parte reconstructiva de defectos que se crean, para los cirujanos es una de las herramientas más fidedignas y que usamos muy frecuentemente cuando estamos enfrentándonos a un cierre de un defecto o alguna herida que nos haya generado una pérdida significativa de tejido. Entonces, para recordar un poco la parte de anatomía, la bolsa de Bichat presenta un cuerpo y tiene 5 prolongaciones. Una prolongación bucal, una prolongación tiroidea, maseterina, temporal superficial y temporal profundo. Ahora,
Tanto la prolongación bucal juntamente con el cuerpo son las que se utilizan para el cierre del defecto y son las que se retiran cuando vamos a hacer un tratamiento de bichectomía. Entonces, aunque es una técnica común que se ha estado utilizando en la sociedad frecuentemente, tiene la desventaja de que nos deja sin esa herramienta para un probable defecto que pueda surgir en el paciente en etapas avanzadas, y algo que nunca mencionan los cirujanos que quitan es que probablemente ya cuando estemos entre los 40 y 50 años y hay una reducción de grasa normal del cuerpo por el envejecimiento, nos genere un marcaje mayor de las arrugas, ¿no? Entonces, es un tema que a veces los que realizan las bichectomías les gusta evitar, comentar, pero en ocasiones nos puede generar un beneficio durante la etapa de juventud, durante la etapa de los primeros 30, 40, pero luego en el proceso de envejecimiento puede que llegue a ser perjudicial en la parte estética, en cambio. Entonces, la técnica realmente es una técnica poco invasiva, se realiza una incisión, se hace una fistulectomía, que es retirar el defecto del tejido fistuloso, el tejido que está mal reparado en la zona del proceso alveolar. Buscamos de manera roma lo que es la cápsula de la bichat, rompemos la cápsula y hacemos una prolongación. Ahora, la diferencia grande está que debemos retirar de forma progresiva, manteniendo la unión del cuerpo de la grasa con el resto de la estructura, ¿sí? Porque no la vamos a retirar. Y lo que sí necesitamos es que la grasa se mantenga vital para que luego pueda cubrir o realizar un procedimiento o un proceso de metástasis, en la cual la grasa termina en transformarse en epitelio mediante las células pluripotenciales que se encuentran cercanos en lo que es encía y es en la mucosa, y vamos a obtener un tejido igual al mucoso entre 4 y 6 semanas. Vamos a revisar dos casos clínicos donde observamos defectos ya que el paciente ha tenido por algún tiempo. En este caso, un paciente edéntulo parcial con un defecto a nivel del proceso alveolar del lado derecho, con una comunicación ya con varios años que ha tenido. Hacemos un abordaje doble en la cual retiramos la fístula, hacemos una limpieza y generamos una tracción hacia arriba para luego poder separar. Ahora, uno de los tips que tenemos es cuando hacemos este tipo de elevación, hacer un ligero corte del periósteo para permitir que el colgajo sea más libre y permite realizar un cierre completo. Es una de las técnicas importantes. Ahora, luego cerrar y traccionar de forma correcta con instrumental Romo con el objetivo de no desgarrar la parte grasa, sino liberar la mucosa para ubicar en el defecto. Hacemos un cierre primero de lo que es la grasa contra el proceso o la encía de la zona alveolar y posteriormente hacemos un cierre con el tejido vestibular. Vemos controles a los 10 días donde se observa un proceso cicatrizal en adecuado estado y un control postoperatorio luego de retirar los puntos con una adecuada cicatrización. Este es un caso nuevo que nos ha llegado, nos llegó justamente antes de Navidad. Entonces, es un caso un poco diferente porque es un paciente que se ha hecho una extracción dental, obviamente con un fracaso, en el cual observamos que el paciente tiene, dos restos radiculares en relación a una zona radiolúcida extensa que involucra inclusive lo que es el segundo premolar. Para medir el defecto y predecir
qué complicaciones podamos tener, le solicitamos al paciente otro estudio. Pero si nos fijamos un poco y tenemos un ojo crítico, también podemos ver que el mismo diente del sector del lado contrario está cursando y generando un problema muy similar. Vemos un diente con una destrucción importante y vemos también un defecto generado en la zona de la furca, en lo que es el primer molar del lado izquierdo superior. Pero bueno, tiene varias cosas más del paciente que podemos debatir en otro momento. Nos vamos a centrar en el defecto grande que tiene debido a unos restos radiculares que han permanecido algunos meses sin ser retirados. ¿Qué es lo que genera? Aquí lo que genera estos restos radiculares, un comportamiento similar a un quiste mediante una expansión infecciosa del proceso. ¿Y qué nos va a generar aquí? Empujar parte de la cortical del seno maxilar que nos puede llegar a una comunicación. Ahora, si nos fijamos y revisamos la tomografía en todos los cortes, vamos a encontrar alguna zona del seno maxilar que no tiene ya hueso y que ha sido perforada. Entonces, tenemos que asegurarnos de cuando tratemos este defecto, eliminemos la infección, obviamente, eliminemos los restos radiculares, generemos un cierre en el cual garantice que esto no se convierta en una comunicación orontal de grandes tamaños. Unas fotos clínicas en cuanto al paciente, se hace el retiro de lo que es los restos radiculares. En este caso se encuentra el defecto con una gasa para realizar hemostasia y el objetivo del tratamiento con el paciente es retirar todo lo que se pueda de la infección y tratar de no alterar justamente la membrana de Snyder, que es el límite que vamos a tener con el seno maxilar para garantizar una mejor recuperación. Vemos el defecto, es un defecto grande, aproximadamente de 1 centímetro, ¿sí? Siempre la forma más sencilla es comparando con el diámetro de las coronas clínicas de los dientes como tales. En este caso tenemos una imagen inicial donde vemos el proceso del cuerpo y la proyección bucal de la grasa fijada de forma inicial a nivel del defecto creado. Posteriormente vamos aumentando puntos de sutura y vamos realizando el segundo cierre justamente con lo que es el tejido de la mucosa del vestíbulo. Vamos mejorando y vamos aumentando el cierre. Tenemos un primer control que se realiza el paciente a los 10 días. Observamos todavía, tristemente la imagen no nos ayuda tanto, una coloración amarillenta ligera, pero ya un color más rosado que nos indica la fase inicial de la metaplasia. Luego de retiro de puntos, observamos ya casi completamente un cierre, una ligera presencia de un poco de sangre, probablemente algún punto estuvo irritado, pero garantizamos ya un cierre adecuado del defecto de nuestro paciente. Ahora, en la parte final es importante manejar de forma correcta a estos pacientes en el sentido que no tenemos que solamente controlar el dolor al paciente, tenemos que manejar un adecuado tratamiento antibiótico, siempre la primera opción para las infecciones en la zona de cabeza y cuello va a ser los beta-lactámicos, amoxicilina, algún grupo de las cefalosporinas son los indicados. Siempre una infección, también se recomienda un cultivo para estar seguros que el antibiótico que estemos dando va a ser eficiente. Y lo que me quiero centrar un poquito más es en el manejo del control de la secreción mucosa, que inclusive usted va a tener que realizar y manejar cuando tenga o sospeche que el paciente, luego de una extracción, haya generado una comunicación. Para evitar que esa comunicación termine siendo
una fístula y que su paciente no curse con un proceso de sinusitis, deberíamos tener 3 terapias. La primera, elegir un mucolítico que nos va a garantizar que no se condense el moco en el seno maxilar y fluya libremente, o sea, que continúe saliendo a través del meato. Dentro de esto tenemos las opciones que es el Ambroxol, es el tradicional que se utilizaba, pero ahora tenemos un medicamento que se ha visto superior al Ambroxol, que es el Fluimucil acetilcisteína de 200 miligramos. Este medicamento nos va a ayudar justamente con una dilución del moco para que no nos compliquen esos procesos. Un antihistamínico también, ¿por qué? Va a permitir que el estímulo que hayamos hecho en la mucosa del seno maxilar no sea o no produzca una reacción exacerbada, va a permitir que la mucosa del seno maxilar y la mucosa nasal no generen un proceso inflamatorio muy severo. Ahora, lo otro importante es que mientras tengamos un buen drenaje del seno maxilar a través del meato en la cavidad nasal, no va a cursar el paciente o lo peor que le va a pasar es que tenga una sinusitis transitoria, pero no de origen infeccioso, y va a partir de ahí poco a poco el cuerpo termina reabsorbiendo y llegando a un estado nuevo de un equilibrio a nivel del seno maxilar. Entonces, para lograr esa comunicación y salida constante de lo que es la producción de moco, debemos aplicar atomizadores o lo que son aerosoles a nivel nasal para permitir que la cavidad nasal se encuentre limpia y libre y que no haya un acúmulo de moco que nos llegue a generar una sinusitis como tal por un bloqueo del meato. Es un caso corto, pero es importante siempre saber cómo prevenir estos procesos y qué medicamentos deberíamos tomar si sospechamos que ocurre para evitar una complicación mayor en nuestros pacientes. No sé si es que reviso yo las preguntas o si el moderador me hace las preguntas, eso me gustaría que me aclare. Estoy abierto para escuchar comentarios o responder las preguntas. Sí, doctor, muchas gracias. Estamos ya con preguntas y respuestas. Le voy a ir leyendo para que usted las responda. Ya, claro que sí. Dentro de las preguntas es, ¿cuál es el nivel de sangrado interno que soporta el seno maxilar y cómo se puede evitar una epistaxis postquirúrgica? Ya, excelente. Bueno, hay dos cosas. En ocasiones tenemos que advertir al paciente que tiene una comunicación que probablemente, aparte de tener presencia de moco en la cavidad nasal, va a tener moco con sangre, pero es propiamente de los restos que tengamos posterior a la cirugía y lo más común es que no sea una sangre fluida, sino sean coágulos de sangre. Ahora, dentro de lo que son las características de una epistaxis como tal, tendríamos que ver los principios que hay un sangrado constante, ¿sí? Y en este caso, el tratamiento ya sería mecánicamente obstructivo y ahí sí nos tocará colocar un tapón para evitar que el paciente sangre. Ahora, yo cuando me he enfrentado, nunca he tenido un sangrado constante, pero sí el paciente luego que yo le he advertido me refiere, sí doctor, el siguiente día o en la noche boté sangre. ¿Cómo fue la sangre? Un coágulo. Es lo que normalmente se ocupa. Ahora, si queremos extrapolar un sangrado nasal derivado a una alteración a nivel del meato, les puedo contar un poco la experiencia de qué hacemos cuando hay un sangrado, por ejemplo, de arma de fuego o hay un tumor. Lo que ocurre es, se colocan agentes hemostáticos, en ocasión gel FOAM, que es un agente, una esponja celulosa que va a permitir que la fibrina se estabilice mejor. Y lo otro que hacemos es inflamos algún tipo de elemento como es una sonda Foley, una sonda no sé, fue el otro nombre, bueno,
la sonda Foley es una de las opciones que usamos, se infla la sonda Foley, se hace como un balón y eso genera un ocupamiento de la cavidad y genera una presión dentro del seno maxilar cuando hay un sangrado. Pero estamos hablando de sangrados normalmente producidos por accidentes de tránsito. Normalmente luego de una extracción, aunque haya presencia de sangre, vamos a tener moco con sangre, pero hay que advertir al paciente que va a tener su cavidad bucal o la nariz con coágulo de sangre que probablemente tenga 24 o 48 horas posteriores a eso. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, en el caso de terceros molares retenidos, ¿cuándo se va el tercer molar a la fosa pterigomaxilar? ¿Considera que la perforación de la pared posterior del seno sea una buena opción para solucionar el problema? Ya, ahí tendríamos que ver un poco si es que tenemos la opción de usar un medio de endoscopía. Si podemos usar la endoscopía para retirar el diente a ese nivel, es más fácil porque uno hace retira la pared mediante no me acuerdo el nombre del endoscopio, pero nos termina retirando la pared y ahí tenemos una visión directa de la fosa pterigomandibular. Ahora, los dos casos que hemos realizado, no lo hemos hecho con endoscopía. Ahora es una opción que lo tomo seriamente, pero hemos hecho usando, obviamente, durmiendo el paciente y usando una disección inicialmente con elementos romos, con cotonetes, para llegar a una zona. El problema de esa zona justamente es los vasos sanguíneos que se encuentran. Entonces, hay que tener cuidado de siempre hacer un manipuleo romo para evitar tener un sangrado, porque el sangrado a ese nivel es más difícil de controlar. Muchas gracias, doctor. Y tenemos la última pregunta de Rafael Vintimilla. Dice, ¿qué pasa si después de realizarme una bichetomía me engordo? Ya, buena pregunta. Bueno, tenemos ahí uno de los artículos que publicamos usando el cierre, hablamos bastante de lo que son bichats. Si alguien quiere revisarle en el internet, está ahí en el libre. Todos tenemos una cantidad de grasa estándar durante nuestro nacimiento y se menciona que la cantidad de grasa que tenemos en la bichat se establece a los 16 años y empieza a disminuir a los 40 años juntamente con el proceso de envejecimiento. Y es un tipo de grasa que no es acumulativo. Es una grasa que a diferencia del abdomen, de las piernas, que es donde se deposita normalmente cuando uno come cosas ricas en exceso, en este caso a nivel de la cara, no es una grasa que se acumula o se deposita por aumento de comida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando uno tiene un proceso normal de aumento de peso, uno sube de peso en todos lados, ¿no? Pues aumenta en todas partes y no excluye la parte de la cara, ¿no? Pero lo que aumenta el tamaño a nivel de la cara es el tejido celular subcutáneo principalmente y no tanto la grasa a nivel de la cara. O sea, si engorda uno, pues la bichat no crece o no hay más grasa a nivel de la bichat. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Nuevamente agradecemos y esperamos tenerlo nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, tenemos varios temas para compartir cuando la ocasión amerite. Muchas gracias a todos por sus preguntas y una buena tarde. Muchas gracias, doctor. De esta manera finalizamos la intervención del doctor y damos paso a la doctora Elizabeth Navarro Palomino. Es cirujana dentista de la Universidad de Sao Paulo, odontopediatra de la Universidad de Sao Paulo, Facultad de Bauru, Brasil, curso de perfeccionamiento en periodoncia en la APCD Brasil, curso de perfeccionamiento en endodoncia en la Uningá, Bauru, docente invitada para la capacitación al Ministerio de Salud Arequipa, Perú, stage en la Clínica de Dentística Restauradora FOB, Bauru, Brasil,
quien expondrá el día de hoy importancia de las técnicas de cepillado dental en la salud pública. Bienvenida, doctora. Doctora, por favor, si nos confirma, habilitando el audio. ¿Entro ahí? Sí, estoy con dos computadoras porque tuve... Doctora, por favor, si lo activa nuevamente el audio. Doctora, ¿nos puede habilitar, por favor, el audio? Sí, ¿ahora sí me escucha? Sí, doctora, sí se le escucha. De repente, si hace el uso de dos computadoras, ¿le podría silenciar la primera para que Sí, pueda es lo que revisar? voy a hacer. Perfecto. Van a disculpar, buenas tardes con todos. Para no quitarles más tiempo, voy a empezar con la exposición. El tema es importancia de las técnicas de cepillado dental en salud pública. Las enfermedades bucodentales son un problema en salud pública en muchos países. Y esto ocasiona al paciente dolor, molestias, pérdida de dientes, por lo cual desfiguración, inclusive la muerte. ¿Y cuáles son estas enfermedades bucodentales? Son la caries dental, las periodontopatías, los cánceres bucales, maloclusiones, las manifestaciones bucales del VIH, traumatismos bucodentales, labio leporino paladar hendido y el NOM. Ahora, nos vamos a enfocar a cuáles son los que nosotros podemos prevenir estas enfermedades bucodentales. ¿Qué enfermedades bucodentales podemos prevenir? Lo marqué con rojo aquí. Caries dental. Ya sabemos que la placa bacteriana que se va a acumular en la superficie de los dientes va a ocasionar que los azúcares libres se transformen en ácidos y eso va a descalcificar los dientes, ocasionando primero una desmineralización, mancha blanca, y si esto va a seguir progresando, va a ocasionar la pérdida del diente. Las periodontopatías. Las periodontopatías también es a causa de si no tenemos una buena higiene dental. Y existen periodontosis aguda y periodontosis crónica, ¿no? Las crónicas son aquellas progresivas y también existen las periodontosis gangrenosas, ¿no? Las que van a ocasionar la pérdida y con gran rapidez la destrucción y sostén del diente. Ahora, el NOMA. Para los que somos de salud pública, esta enfermedad nos es más conocida. ¿Y en qué consiste el NOMA? Es una enfermedad que mayormente se encuentra en África. El NOMA también conocido como estomatitis gangrenosa. Esta enfermedad mayormente se produce en poblados donde hay pocos recursos económicos, de extrema pobreza, y también cómo repercute el cepillado dental. Se ha visto estos pacientitos que tienen la boquita muy sucia, no tienen recursos, y ¿cómo empieza esta enfermedad del NOMA? Empieza con una úlcera en la encía y va progresando hacia la cara. Del 90% de pacientes, mayormente es en niños entre 2 y 6 años, de los cuales entran en tratamiento y solamente el 5 al 10% llegan a sobrevivir. Como podemos ver aquí en la fotografía, hay una gran destrucción y que ya de grandes se les va a hacer casi
para adaptarse a la sociedad va a ser bien complicado, porque también van a requerir de una cirugía y una reconstrucción plástica. Según estimaciones publicadas en el estudio sobre la carga mundial de morbilidad 2017, las enfermedades bucodentales afectan a cerca de 3.500 millones de personas en todo el mundo. Y la caries en dientes permanentes es el trastorno más frecuente. Se estima que en todo el mundo 2.300 millones de personas padecen caries en dientes permanentes y que más de 530 millones de niños sufren de caries en los dientecitos de leche. Ahora, en la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos, la prevalencia de las enfermedades bucodentales en el mundo sigue aumentando, ¿ya? Inclusive, en países desarrollados, se ha observado que en etapa escolar hay caries en el 60 y 90%. Ahora, ¿cuáles son las causas del aumento de la prevalencia de la enfermedad, de las enfermedades bucodentales? Pues sí, estas son exposición insuficiente de flúor, ya sea por que no tienen acceso al agua con flúor, enjuagues bucales, ya sea por el dentífrico fluorado, mala higiene. Obviamente la mala higiene nos va a llevar a todas estas enfermedades que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Y también hay evidencia científica que las enfermedades periodontales no solamente están relacionadas con factor riesgo de enfermedades bucales, sino también con parto prematuro al nacer, el niño en bajo peso. Entonces, todo eso también involucra, ¿verdad? Ahora, accesos inadecuados a los servicios de atención. Esto es muy importante porque hay muchas personas que no tienen acceso a los servicios. Tienen que caminar, en los poblados tienen que caminar, no sé cómo es allá en su país, pero acá en Perú hay poblados alejados donde tienen que caminar 3, 4 horas, llegan al establecimiento de salud y no está la persona que tiene. A veces solamente se queda a cargo en la posta una enfermera o un médico, se turnan por días. Entonces eso también es perjudicial. Consumo de alimentos ricos en azúcar. También hay bastante evidencia científica en lo que es la cantidad de azúcar en la dieta, ¿no? Y cuántas veces se come o se lleva el azúcar en la ingesta de las personas, y eso también va a producir caries. El tabaco, que está relacionado bastante con la pérdida ósea de los dientes, que también hay bastante evidencia científica, y el alcohol, ¿no? Que va a producir cáncer. Ahora, estas palabras me gustaron muchísimo, las puse aquí, de Saskia Estupiñán, que es experta en salud bucal de la OPS y de la OMS, que dice: las enfermedades bucodentales pueden convertirse en un obstáculo importante, voy a mover esto, ¿no?, para disfrutar de una vida saludable. Claro que sí, porque las enfermedades bucales no solamente pueden perjudicar a una persona. Hemos visto ahí en el NOMA, ¿no?, cómo la persona ya con la cara destruida, sin dientes, cómo no se va a poder desenvolver y desarrollar. No solo eso, sino también vemos en el consultorio particular. Yo soy odontopediatra y veo niños que de repente ya con toda la boquita destrozada, ¿no?, con restos radiculares, y viene la mamá y dice: ay, doctora, mi hijo tiene anemia, no quiere comer. Es obvio que no quiera comer. Imagínense, restos radiculares, exposición de dentina expuesta, obvio que no quiere comer. Entonces ya se forman niños anémicos, no se desarrolla correctamente el maxilar superior ni el inferior, porque no está comiendo correctamente. Y hay que valorar y proteger la salud bucodental antes de que ocurran los problemas. Es importante valorar la salud. Nosotros como profesionales de salud debemos ver al paciente y empezar a enseñarle, educarlo, ¿no? Educarlo para de alguna u otra forma vamos a intervenir en ese proceso, en el proceso de ayudarlo a cambiar hábitos, cambiar dieta. Entonces es muy importante. Las técnicas de cepillado. La técnica modificada de Bass. Se colocan las cerdas a la altura del margen gingival con una angulación aproximada de 45 grados. Suavemente se trata de introducir la punta de la cerda por debajo del margen gingival con movimientos cortos hacia adelante y atrás, con el propósito de retirar la placa bacteriana acumulada en esta zona. Método modificado de Stillman. Este método de cepillado utiliza cepillos de 2 a 3 hileras de cerdas, medianas o duras. Se coloca las cerdas
mirando hacia apical contra la encía de herida. Se presiona ligeramente buscando con una angulación de 45 grados, se hace presión moderada de manera que se aprecie un poco de isquemia en el tejido gingival y luego se hacen pequeños movimientos hacia adelante y atrás, desplazando el cepillo en sentido coronal a lo largo de la encía de herida, barriendo el margen gingival y la superficie cervical del diente. Se van haciendo movimientos superpuestos hasta limpiar todas las zonas de la boca. El procedimiento se repite por vestibular, por lingual, luego se cepillan las superficies oclusales. Con esta técnica prácticamente se utiliza la parte lateral de la cerda y no la punta. El método de Steelman está indicado en pacientes con retracción gingival progresiva y con exposición de la superficie radicular, con el propósito de detener el proceso de la atrofia gingival, ¿no? Los periodoncistas lo usan bastante. El método de Chartres. De nuevo se utiliza cepillos de 2 a 3 hileras de cerdas medianas o duras. En esta técnica las cerdas se colocan entre los espacios interproximales de los dientes, formando una angulación de aproximadamente 45 grados con el eje longitudinal del diente. Con la parte lateral de las cerdas y con movimientos cortos hacia adelante y hacia atrás, se limpian las zonas interproximales y de paso las vestibulares y linguales. Luego se procede a limpiar la superficie oclusal. Con la técnica de Chartres se pretende hacer masaje gingival y está indicado en el caso de que los espacios interproximales son muy amplios y la cerda pueda penetrar con facilidad entre los dientes. La técnica rotacional. La técnica rotacional es relativamente suave y en otros tiempos fue muy popular, ¿no? Se coloca el lado del cepillo, se coloca contra el lado del diente, con las cerdas orientadas en sentido apical y paralelas al eje del diente. El dorso del cepillo está al nivel de la superficie de oclusión de los dientes. El cepillo se rota, después de forma pronunciada hacia abajo y en el maxilar y hacia arriba en la mandíbula, de forma que las cerdas limpien la encía del diente. Se hace alrededor de 10 pases en cada superficie dental y el cepillo se mueve por orden de una superficie dental a la siguiente. Si el arco es estrecho, en el segmento anterior el cepillo se usa de forma vertical. Cuando se han cepillado todas las superficies bucales y linguales, se puede cepillar las superficies masticatorias con un movimiento rotatorio. Esta técnica ya no se recomienda para uso general, debido a que no limpia las áreas más importantes del diente, es decir, la unión del diente con el margen gingival y el surco gingival, y ha sido mejorada por la técnica de Bass. La técnica de Fornes, recomendada en niños en etapas preescolar, es llamada también circular. Se le pide al niño que junte los dientes, se realizan los movimientos circulares que abarca desde el borde de la encía del diente superior al inferior, pasando por todos los dientes de derecha a izquierda, luego las caras oclusales, linguales y palatinas, con movimientos de adelante hacia atrás. La técnica horizontal de Scruff. Esta técnica consiste en los filamentos del cepillo se colocan en un ángulo de 90 grados sobre la superficie vestibular, lingual, palatina y oclusal de los dientes, realizándose una serie de movimientos repetidos de atrás para adelante. Sobre todo la arcada, la cavidad oral, se divide en 6 partes y se realiza 20 movimientos por cada sextante. Es usado más en niños en etapa preescolar por su facilidad motora. ¿Qué técnica de cepillado es mejor? ¿Habrá una técnica que sea mejor? Vamos a ver. Este es un artículo que me gusta mucho, que es de Colombia, que ahí habla sobre la comparación de diferentes técnicas de cepillado para la higiene bucal. La metodología que usaron fue recolectar bastantes artículos en PubMed, Cielo y Medline, y se quedaron con 50 artículos, de los cuales pudimos rescatar esto en el resumen. Se ha observado que para la remoción de la placa bacteriana el método más efectivo es el cepillado dental. Entonces, el cepillo dental hasta ahora sigue siendo el mejor aliado para eliminar la placa bacteriana que tanto daño hace a la boca. Diferentes autores se han preocupado por describir técnicas de cepillado y las más mencionadas son, según el artículo, la técnica Bass modificada, la técnica vibratoria de Chartres, la técnica de Steelman modificada, la técnica de Fornes y la técnica de Scruff. Se ha hecho énfasis en que las importantes es realizar un cepillado minucioso que garantice la remoción de la placa de forma adecuada.
Para lograr los objetivos de la higiene oral, no basta con describirla. Las técnicas y el método existen para lograrla, sino que es fundamental la educación y promoción de la salud oral. Ahora, ¿cuáles son los consejos para mejorar nuestra técnica de cepillado? Lo más importante es visualizar la placa. Entonces vamos a usar el revelador de placa, ¿no? Esta foto me gusta bastante porque acá nosotros, como les mencioné anteriormente, soy odontopediatra, entonces me encanta esta foto porque a los papás uno puede decirles, mire, papá, mamá, acá está su niño, lo que ha pigmentado son microorganismos, son bacterias. Entonces la mamá como que se asusta, el papá dice, ¿es en serio? Yo no estoy cepillando bien. Entonces, a veces, cuando uno ve, ya empieza a sentir más remordimiento de conciencia y dice, ay, ¿por qué no le cepillé mi diente a mi pequeño? Existe mucha variedad en el mercado de reveladores de placa, pero yo he colocado estos que son más usados, el Plaque Control que viene en pastillitas de color fucsia y el Bitonus, ¿no? Ese que viene en gotitas y que va a marcar la placa nueva y la placa antigua que antes de las 24 horas, ¿no? Ahora, el de color azul nos va a marcar la placa que fue anterior a 24 horas y la placa nueva de color rosa, media fucsia. Concientizar al paciente para cepillarse correctamente los dientes. Esto es muy importante porque hay que educar al paciente. Al educar al paciente hay que tener la sensibilizar, pero nosotros también tenemos que tener esa empatía, esa sensibilidad con el paciente para poder hablarle a su idioma, ¿no? Poder saber si nos está entendiendo. Y lo más importante es empoderar a la familia, si es que tienen familia, empoderarlo al mismo paciente si está solo, para que pueda cambiar de hábitos, ¿no? Ya sabemos que todo lo que es caries y no solamente involucra lo que es higiene dental, también involucra dieta. Entonces es importante empoderar sobre todo en eso, ¿no? En dieta, y este es el tema que estoy tratando sobre higiene dental, ver cómo es que está cepillando sus dientes y tratar de convencerlo, porque de eso se va a tratar de cambiarle ese chip al paciente y decirle, ¿sabes qué? De ahora en adelante tienes que pensar a lo que yo te estoy educando, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Ahora, evaluar el cepillado dental y detectar el error que generalmente no está en la técnica. Esto se hace más fácil cuando uno se mira al espejo, ¿no? Cuando ya el paciente ya ha tenido educación dental, podríamos decirle de alguna forma, y el paciente ya se cepilló el diente. Ya uno, ya en el consultorio, ya sea público o privado, ya le enseñó la técnica de cepillado que debe usar, a lo que ustedes recomienden, y decirle al paciente, ya, ahora cepíllate el diente en la consulta. ¿Ven? Te regalo un cepillo, una pasta dental, cepíllate el diente. Y después lo hacemos sin sentar al sillón y con el explorador, que es algo mágico, ¿no? Porque con el explorador podemos sacar esa telita blanca que sale del diente, de la superficie, y decirle, mira, te falta por lingual o te falta por esta zona, dependiendo, ¿no? Por la parte de atrás. Hay que tratar de hablarle también en su lenguaje. Hacer un seguimiento del paciente para saber si está cepillando correctamente. Porque mayormente ha pasado que en todos estos artículos y proyectos de las universidades, de sacar alumnos de allá, que están todos animados, que quiero aprobar preventiva, no sé, ahora este curso de promoción de salud, lo quiero aprobar, quiero tener buena nota. Entonces, ¿qué pasa? Solo vamos un rato, ¿no? Y eso no debería de ser. Como personales de salud debemos promover de que si cogemos un sector de la población, pues hagámosle el seguimiento para ver qué es lo que estamos logrando, ¿no? Porque en la técnica de cepillado dental no solamente es de un ratito, no lo aprendí ahora. Es más, vamos a cometer muchos errores como en todo en la vida. En la vida no se nace aprendiendo, pero también para aprender y llegar a un nivel, uno tiene que estar constantemente. Entonces, si es que no hay constancia, no va a haber un buen resultado. ¿Será que el paciente entendió cómo cepillarse los dientes? Esto es importante, ¿no? A ver, si yo le voy a decir al paciente, colocar el cepillo en ángulo de 45 grados, con la dirección al eje del diente y la superficie y que no sé qué. Entonces uno tiene que ponerse a pensar que a veces los pacientes no basta con darle un folleto y no basta con hablarle con palabras que, o sea,
todo lo que nosotros sacamos a veces de los libros de preventiva o periodoncia sobre las técnicas de cepillado, incluso en internet, la mayoría de lo que se habla o lo que se dice está hecho para un lenguaje para nosotros, ¿no? Para los dentistas que estamos relacionados con eje de diente, que la superficie del diente, que si las cerdas, que si los filamentos del cepillo lo colocamos en 90 grados, 45 grados. Entonces, eso tenemos que traducirlo al paciente, ¿no? Por eso tenemos que tener bastante tiempo. Ahora, ojo, que hay personas que ya conocen del tema, que ya han recibido charla, que son hijos de dentistas, familiares de dentistas, que ya se pueden familiarizar y por ellos no va a haber ningún problema. Entonces, pero hay que pensar siempre en la mayoría de la población, sobre todo en sectores rurales, ¿ya? Que debemos de tratar de que el cepillado dental se vuelva más simple, con palabras más simples. Ahora, ¿cuál es lo más importante en las técnicas de cepillado dental en salud pública? ¿Qué creen que puede ser? A ver, la importancia de las técnicas. Lo más importante, que cada población tiene una costumbre diferente, tiene dietas diferentes, tiene creencias diferentes. Entonces, lo más importante de estas técnicas, que estas personas tengan accesibilidad a conocer lo que es la salud bucal y que tengan derecho, un acceso a tener un cepillo y una pasta dental. ¿Cuántas personas no conocen un cepillo dental? Incluso en algunas partes he visto que comparten el cepillo dental. Una familia usa un cepillo dental. Entonces, vamos a valorar esto, ¿no? Entonces, hay muchas personas de ustedes que trabajan en salud pública, que trabajan en consultorio privado. Entonces, ustedes como profesionales de salud, por favor, enfóquense a hablarles de salud. Ustedes son profesionales de salud. Les va a costar tiempo y convencer al paciente, pero es importante darles la información, porque que ustedes les cambien la vida a estos pacientes con sus orientaciones, eso no tiene precio. Entonces se van a ganar el cielo. ¿Cuál es la importancia de las técnicas de cepillado dental en salud pública? Vamos a continuar. Prevenir las enfermedades bucodentales. Creo que eso es importantísimo. Cepillándose los dientes 2 veces por día con pasta dental con flúor. Es lo que recomienda la mayoría, ¿no? La OPS, la OMS, recomiendan 2 veces por día, ¿no? Cepillarse los dientes. La técnica empleada de forma correcta evitará la formación de placa bacteriana, por supuesto, pero tiene que ser de forma correcta, ¿no? Si todas las técnicas les hiciéramos de forma correcta, obviamente que vamos a eliminar la placa bacteriana. Que las técnicas de cepillo dental sean conocidas, ¿no? Y puestas en práctica por la población. No sirve de nada ir a un lugar, llevar un folleto, hablarles sobre higiene dental, repartir el folleto a las pastas dentales, si no lo ponemos en práctica. La odontología es muy visual, ¿no? Es muy visual y muy de enseñar. Entonces, uno tiene que darse el trabajo de enseñarles. Cada paciente es diferente. Enseñarles paciente por paciente, a ver cómo está cepillando con un espejo, a ver, ustedes mismos ver cómo es que se están cepillando los dientes y ver, porque a veces en la charla están sentados y dicen, sí, ay, qué fácil es cepillarse los dientes. Pero van a casa y dicen, ay, ¿cómo era? A ver, el folleto dice 45 grados filamentos, pero, ay, ahora, ¿cómo pongo el cepillo? No recuerdo si lo pongo así, 45, pegado en el surco gingival, dice el folleto surco gingival. Entonces, tratemos de siempre poner las cosas más sencillas posibles. Ahora, me atreví a poner esto, que es muy importante, que son las medidas de higiene bucal ante el COVID-19. Se ha añadido esta medida de prevención, ya hay bastante evidencia científica que he estado revisando, y esta pandemia, el COVID-19, actualmente está siendo no solamente perjudicial para la salud bucal, sino que también atenta contra la vida. Entonces, este COVID entra por la boca. Entonces, vamos a encontrar en la lengua el EK2, que son unas enzimas receptoras del COVID, y donde en los 10 primeros días se va a multiplicar. Es COVID. Entonces, es importante disminuir la carga viral del SARS-CoV-2 y al disminuir la carga viral vamos a disminuir la gravedad de la enfermedad.
Entonces yo cogí eso ese es un proyecto del Colegio Ontológico del Perú, que habla sobre boca sana menos COVID. Y yo los invito a que entren a la página, si es que de repente ustedes, no revisé la del colegio de ustedes, pero es muy interesante porque también hay evidencia científica, recolectado artículos y está todo bien así dentro del proyecto. Y solamente he cogido este objetivo, ¿no? Para leérselos un poco. Y ahí sí se interesan en verlo. ¿Cuál es el objetivo general? Disminuir el contagio de propagación del COVID-19. Objetivos específicos: bajar la carga viral en boca con el uso de los colutorios que contengan cloruro de cetilpiridino, el CPC, al 0.05%, sobre todo en estadios iniciales del contagio del COVID-19. Se podría reducir la propagación y el desarrollo de la forma más severa de la enfermedad. Mejorar el estado de salud bucal, periodontal y caries en los pacientes que padezcan de COVID-19 y de la población en general, para disminuir la progresión de la enfermedad, disminuir la tasa de letalidad, contribuir a crear como política de Estado el hábito de higiene bucal y conformar nuestra propia evidencia científica. Es lo que dice en la página del colegio, del proyecto de Boca Sana del Colegio Ontológico del Perú. Ahora les quería compartir, este es mi tema de tesis de maestría de salud pública. Eficacia del cepillo dental multitipo y del cepillado convencional en el índice de higiene oral simplificado en los pobladores del Centro de Salud de Ciudad Blanca. Se conformaron dos grupos de 27 personas, cada grupo. Un grupo experimental que recibió el cepillado dental multitipo y el grupo control, que recibió el cepillado dental convencional entre pacientes de 35 y 55 años. Entonces, se hizo... acá dice cepillado dental multitipo. Es un cepillado dental que yo inventé y lo comparé con el cepillado dental que cada paciente usualmente se cepilla, ¿no? Cogí 27 pacientes y en el pretest se hizo un pretest y un posttest. Este es el gráfico del pretest. Se hizo una medición de preestímulo del índice de higiene oral simplificado, del grupo experimental y del grupo control. De ahí el tratamiento experimental, un grupo se cepilló, el grupo experimental se cepilló con el cepillado dental multitipo y el cepillado dental convencional fue del grupo control. En el post-test se midió, ¿no? La medición post-estímulo de los índices, del índice de higiene oral simplificado, grupo experimental y grupo control. Esta es la ficha que usé para cada paciente. Marqué el pre y el post-test. Los resultados mostraron índices de higiene oral mayormente regulares y buenos. Regulares con el 59.26% y buenos con el 40.74% respectivamente. Subsecuentes a un cepillado dental multitipo e índices mayormente regulares y malos con el 74.07% y 25.93%. Este es el gráfico donde mayormente les voy a explicar y ya yo estoy segura que ya con este gráfico me van a entender mucho mejor todo lo que he hablado, ¿no? Este es el pretest. Al inicio, ninguno de los dos grupos tenía un índice de higiene oral bueno, 0,0. Regulares, el 29.63% para el grupo experimental y para el grupo control el 33.33%. Y malo, para el grupo experimental 70.37% y para el grupo control 66.67%. Después de haberse cepillado los dientes, para el grupo experimental nos dio bueno con el 40.74% y para el grupo control 0%. Entonces quiere decir que nuestra eficacia se notó aquí, ¿no? Que con un 40.74% del cepillado dental multitipo. Y regular, 59.26%. Y para el grupo control, 74.07%. Malo para el grupo control de 25.93%. El cepillado dental multitipo. Les tenía preparado un video, pero por culpa del video no pude conectarme hace rato porque se me colgó, era muy pesado. No sé si llegan a ver. Vamos a tratar de organizar aquí. Ahí. Ya está. El cepillado dental multitipo consiste en colocar las cerdas de esta forma, ¿no? Con una inclinación.
con una inclinación. ¿Se llega a ver? No, no se llega a ver. A ver ahí. Ya está. Ya. Entonces ahí se llega a ver, ¿verdad? ¿No me estás viendo? ¿Me llegan a ver? ¿Alguien me ayuda, por favor, en el, si me están llegando, me están escuchando? Sí se observa, doctora. Bueno, ya. El cepillado dental se coloca el cepillo en una inclinación. No sé si voy a poder hacer ya. Así, de esta forma. Y se va contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, ¿me están viendo? Ay, bueno, voy a empezar, disculpen. Vamos a empezar por las superficies vestibulares, ¿ya? Disculpen porque no tuve tiempo para poder preparar después mi video en media hora, ya. Con esa inclinación vamos a hacerlo en forma circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la parte donde está el círculo, o sea, donde está el canino, donde va a dar la vuelta, perdón, vamos a cepillar hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre respetando las papilas ahí. Esta técnica tiene que ser usada mirándonos al espejo. Igual acá. Ahí, 12, 20 y 12. En las caras oclusales va a ser 6 circulares y 6 de adelante hacia atrás. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el cepillado dental multitipo. Ahí. Vamos a recopilar. Hacemos movimientos circulares. 12, 20, 12, 20, 12. Igual entramos por la cara palatina y así. 12, dijimos que en la parte donde da la curva, 20, 12, 12, 20 y 12. Y en las caras oclusales, 6 circulares y 6 de adelante hacia atrás. No sé si me lograron ver, por favor. Les pido mil disculpas. Y en la parte inferior, lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 12, 20, 12, 20, 12. 12, 20, 12, 12, 20 y 12. Y caras oclusales, 6 circulares y 6 de adelante hacia atrás. Y por último, siempre recordemos cepillar la lengua. Ahí vamos. Ay, ahora cómo regreso a mis diapositivas. Solamente compártalas, doctora. Era para que el momento le puedan ver el momento que estaba haciendo su presentación. Doctora, si nos ayuda habilitando su audio. Ahora sí. Sí, perfecto. Ay, gracias a Dios. Disculpe, por favor. Qué problema. Ahora, ya. Ya estoy terminando la exposición. Este mensaje lo puse para todos. Enseñemos a nuestras generaciones a tener respeto por la vida y responsabilidad social. El respeto por la vida ahora en época de pandemia es muy importante. Hay gente muriendo, hay gente que hasta ahora no entiende. Este es mi hijo, Ángel se llama, y quiso ponerse esa mascarilla para transmitirles un mensaje. Y la responsabilidad social, todos tenemos el derecho de educar con responsabilidad social. Entonces, si está en sus manos educar con responsabilidad social, háganlo, ¿no? Y para los que no saben qué es responsabilidad social, porque yo hace 4 años no lo sabía,
Responsabilidades sociales, por ejemplo, el hecho de que a ustedes le digan usar el cinturón de seguridad. Ustedes saben que si no usan el cinturón de seguridad en un accidente, pueden llegar a morir, inclusive pueden llegar con grandes lesiones, ¿no? Que después también van a perjudicarse la vida. Entonces es muy importante que la responsabilidad social sea inculcada en nuestros pequeños, ¿no? Así como hay responsabilidad para el uso del barbijo, debemos decirles a los pequeños desde chiquitos usar y por qué están usando el barbijo, ¿no? ¿Para qué lo están haciendo? Para no contagiarnos, para promover la salud. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. En este momento vamos a abrir nuestro foro de preguntas. Una de las preguntas dice, ¿qué técnica de cepillado recomienda en un paciente con brackets y que presenta inflamación en las encías? En teoría, se recomienda también la técnica de base, pero yo también les recomendaría mucho mi técnica dental, ¿no? No está de más que la puedan usar. Ahora, el cepillado dental que debe usarse para niños, por la facilidad se los digo, es la técnica de Fones, la podemos adecuar. Hay niños que usan brackets desde pequeñitos, ¿no? Entonces, la técnica de Fones es esa técnica que cuando uno cierra, les hace cerrar la boquita, porque a mí se me ocurrió la idea de hacer el cepillado por esa misma razón, porque hay más accesibilidad que la mamá pueda meter el cepillo y pueda hacer esto, ¿no? Pero yo he leído bastante sobre pacientes en ortodoncia que también les hacen la técnica de base, que consiste en colocar ángulo de 45 grados, meter los filamentos del cepillo un poquito hacia la encía y hacer una pequeña vibración y jalar, vibración y jalar. Se puede hacer eso. ¿Y qué hago con los brackets? Reforzamos con la técnica horizontal, ¿no? Y también se puede hacer la técnica horizontal. Lo malo es que hay que tener cuidado con las papilas. Siempre hay que tener cuidado con las papilas. Entonces, siempre recomendarles a los pacientes que se miren al espejo, que tengan un espejo ahí para poderse mirar, enseñarle a los pacientes y decirles, tengan cuidado con ese triangulito, esa papila, o esa parte que parece una cortinita, entonces adecuarnos a su lenguaje y decirle, tengan mucho cuidado, igual a las mamás que están cepillando los dientes, acuérdense que menores de 10 años tienen que cepillarse los dientes supervisados con los papás, entonces tratar de que sea respetando siempre las papilas de los dientes. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Un segundo, por favor. Tenemos la pregunta de Ariel Ordóñez. Dice, buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, entre la pasta dental y el tipo de cepillo de elección y su uso personal, ¿debería existir una relación para el beneficio por el cepillado en la salud pública? Sí, claro. Es importante. Mayormente ahora los cepillos han ido evolucionando, ¿no? Con el tiempo. Ahora lo que más se recomienda es tenga el sello de la ADA y los cepillos dentales, los filamentos tienen que ser de puntas redondeadas, entonces eso se va a ver en el microscopio. Y que tenga el certificado de la ADA es lo único que nosotros vamos a poder ver al comprar. Si tiene el certificado de la ADA, significa que las puntas son puntas redondeadas, que no van a lastimar y van a cepillar de forma uniforme los dientes. Ahora, en salud pública, yo, por ejemplo, para mi estudio, usé estas de Colgate, ya para usar en mi estudio de mi tesis. ¿Por qué? Porque son las que más vendían al lado de la tienda del centro de salud donde yo hice el estudio. Y son las que más vendía la señora de la tienda. Por eso es que yo dije, los pacientes van a la tienda, compran el cepillo y por facilidad, accesibilidad. Porque hay cepillos muy buenos, ¿no? Que tienen, ahorita los filamentos en Tinex, que le dicen, que son lo último en nylon que han avanzado, que es ya lo último que no daña las superficies del esmalte, que son mucho mejores. Entonces, se pueden comprar cepillos muy caros, pero si se puede facilitar al paciente usando cepillos que no sean tan caros y que estén a la accesibilidad de su economía, pues
se recomienda esos que no sean muy caros, pero que sean certificados por la ADA. Muchas gracias, doctora. Tenemos nuestra última pregunta. Dice, ¿cómo lograr que un niño pequeño adquiera el hábito de cepillarse los dientes? Esto es muy importante, pero como les dije principalmente, el empoderamiento a la familia, ¿no? Si cuando uno va a consulta, necesariamente el niño va acompañado del papá, de la mamá, y donde uno tiene que decirle al papá y decirle, mire, señor, tenemos que cambiar hábitos, ¿no? Y cómo convencemos al niño. Tenemos bastantes estrategias, sobre todo el mismo hecho de decirle al niño, mira, yo tengo en el consultorio un cuadro de gusanitos de colores y digo, mira, esos gusanitos están en tu boca, se están comiendo tus dientes. Entonces, cada uno puede emplear un método de inventarles un cuento, hay revistas para pintar, y decirles, mira, no permitamos que esos gusanos se crezcan, se están comiendo tus dientes, vamos a eliminar esas bacterias, ¿no? Dependiendo del lenguaje del niño. Entonces, vamos y le decimos primero, lo más importante es que la mamá tiene que estar de nuestro lado. Si la mamá va a pensar que eso de cepillarse los dientes a la mamá le va a dar flojera, al niño le va a dar flojera. Entonces, ahora se han incluido programas promocionales en las escuelas, ¿no? Que llevan para los profesores y para los niños. Pero si llegan a casa y la mamá, mi cepillo dental, y la mamá no le ha comprado, no tiene su cepillo dental adecuado para eso, es primordial. Entonces, si no tenemos el apoyo de los padres, es bien difícil de que nuestra higiene dental en nuestros pequeñitos funcione. Bueno, eso sería todo. ¿Respondí a la pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Agradecemos mucho su participación y esperamos tenerlo en próximas ocasiones en espacios similares. Ok, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. En este momento, para dar final a las jornadas académicas de todo este mes, vamos a dar paso a la doctora Liliana Encalada Verdugo, directora de la carrera de odontología, quien dará sus palabras de clausura. Muy buenas tardes con todos. Doctora Malena Molina, coordinadora de vinculación. Queridos compañeros de la carrera de odontología que nos han acompañado en todo este webinar. Hoy concluimos, queridos participantes y exponentes, hoy concluimos de manera satisfactoria este webinar de odontología comunitaria y actualizaciones. Han sido 4 semanas de recibir conocimientos actualizados de odontología. Hemos tenido el agrado de tener 40 participantes a nivel nacional e internacional. Se concluye con éxito y con la satisfacción del deber cumplido. Es justo dar gracias y exaltar el compromiso de cada uno de los compañeros que hacen la labor de vinculación en la carrera de odontología, ya que ellos han organizado, han determinado los ponentes y se ha dado este webinar con éxito. También reconocer el esfuerzo de la doctora Malena Molina, coordinadora. Reconocer también y felicitar al Centro de Educación Continua en la persona de la ingeniera Patsy Ochoa, quien ha coordinado lo que es la logística, lo que es la promoción de este evento. A los expositores y participantes quedo muy agradecida por esto. Estoy segura que todos los conocimientos vertidos en estas 4 semanas serán de mucha utilidad para la clínica, para la investigación, para la atención a la población. Les agradezco infinitamente a todos los que han participado, a los que han estado acá. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. De esta manera damos por clausurado y finalizado las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones.
Sin antes también recordarles que los certificados se emitirán en el lapso de 15 a 20 días máximo a cada uno de los respectivos correos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en todo este mes y tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a todos.